un hambre más profunda que el hambre puramente física, biológica, ¿no? Que es el hambre de una vida plena, de una felicidad infinita, ¿no? En el fondo, hambre de Dios, y que solo Él, Jesús, puede saciar plenamente, que Él lleva a plenitud la ley de Dios, porque es la palabra de Dios encarnada, hecha carne. Por eso dice, nadie viene a mí si el Padre no la trae, como diciendo, si vosotros verdaderamente escuchaseis la palabra de Dios y la cumplieseis, ahí ya se insinúa la Eucaristía, el poder de la Eucaristía, que es el mismo Dios hecho hombre que se nos da como alimento. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo, no critiquéis, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Continuamos en este llamado discurso del pan de vida, que ya empezamos el domingo pasado, en el que Jesús se presenta como el pan bajado del cielo, que viene a saciar esa hambre, que es esa hambre más profunda que anida en el corazón de todo hombre, una hambre más profunda que el hambre puramente física, biológica, ¿no? Que es el hambre de una vida plena, de una felicidad infinita, ¿no? En el fondo, hambre de Dios, y que solo Él, Jesús, puede saciar plenamente, en contraste con el maná. Él sí que es el pan bajado del cielo. Como dice Jesús, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, haciendo alusión a ese alimento, el maná, pues que a lo largo de la travesía por el desierto los judíos pudieron comer y así poder llegar a la tierra prometida. Porque aquí cuando habla de que yo soy el verdadero pan del cielo y el maná, ¿no?, bajado del cielo, en el fondo se mezclan como dos niveles, dos planos distintos, ¿no? Una cosa es el cielo atmosférico, lo que nosotros también llamamos firmamento, y otro es el cielo como el lugar propio de Dios, que es distinto del firmamento. Lo que pasa es que nosotros tenemos esta palabra cielo, que la utilizamos indistintamente tanto para hablar del cielo atmosférico como del cielo como el lugar propio de Dios, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo. Es verdad que, en fin, en inglés, tampoco no quiero ser pedante, en inglés sí que es verdad que tienen dos palabras
para precisamente distinguir un cielo del otro, ¿no? Una cosa es lo que llaman sky, ¿no? El cielo atmosférico, y la otra es heaven, para hablar del cielo como lugar propio de Dios, ¿no? En ese sentido, el maná es un alimento material que cayó del cielo, pero del cielo firmamento, y como tal es un alimento que sacia el hambre física y que les mantuvo con vida a los judíos que peregrinaron por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, ¿no? Pero luego, como murieron biológicamente, ¿no? En cambio, cuando Jesús se presenta como el pan bajado del cielo, se presenta como ese alimento no solo material, y bajado del cielo, pero como del lugar propio de Dios, porque Él desciende, baja del seno del Padre. Y por lo tanto es un alimento que no solo sacia el hambre física, sino el hambre más profunda que hay en el corazón del hombre, ¿no? Que es esa hambre de Dios. ¿Y por qué sacia esa hambre más profunda? Porque al querer en Cristo, al unirnos a Cristo, Jesús nos introduce en la vida de Dios, nos introduce en esa vida de relación de amor con Dios, que es el que verdaderamente sacia el corazón del hombre. Solo Dios está a la altura de los anhelos y las exigencias más profundas de nuestro corazón. Por eso solo Jesucristo puede saciar el corazón del hombre y de la mujer, porque solo Dios está a la altura del hombre. Y precisamente Jesucristo nos une a la vida de Dios, nos introduce y nos hace gozar del amor de Dios ya en este mundo. Como dice en otro lugar, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y por eso dice que no morirán nunca más los que tomen este alimento, porque esa vida a la que nos ha introducido Jesús, en la medida en que lo seguimos y se nos ha dado a través del bautismo, esa vida con Dios continúa también después de nuestra muerte biológica. Cuando acabe nuestra vida biológica, esa vida que con Dios ya llevamos en esta vida por nuestra unión con Él, seguirá después también de que se acabe nuestra vida biológica. Seguirá nuestra vida con Dios después de la muerte. Por eso los que lo reciban a Él no experimentarán, no morirán nunca más, porque la vida con Dios que han empezado a vivir ya en este mundo continuará también en el otro mundo. Pero es verdad que cuando Jesús se presenta como el pan bajado del cielo, cuando a un judío le hablabas del pan bajado del cielo, quizá pensaban en el maná, pero sobre todo en la mentalidad judía, cuando se habla del pan del cielo, ellos piensan en la palabra de Dios, en la ley que Dios dio a Moisés, lo que ellos llaman la Torá. Porque en la Torá, en la ley de Dios, está contenida cuál es la voluntad de Dios. Y por lo tanto es el alimento para un judío que le hace poder llegar al cielo, porque con él está cumpliendo la voluntad de Dios. Y por lo tanto, cuando Jesús se presenta como el pan bajado del cielo, les está diciendo que Él lleva a plenitud la ley de Dios, porque es la palabra de Dios encarnada, hecha carne. Por eso dice, nadie viene a mí si el Padre no la trae, como diciendo, si vosotros verdaderamente escuchaseis la palabra de Dios y la cumplieseis, vendríais a mí. Porque yo llevo la ley de Dios a su plenitud, porque soy la palabra de Dios encarnada. Y si realmente escucháis las Escrituras y las ponéis en práctica, vendríais a mí. Pero ellos es como que no acaban de dar el paso de creer en Jesús, porque presumen que ya lo conocen. Si conocemos a su madre, ¿no? Conocemos a su padre, a José. Y es verdad que Jesús es el hijo de María, pero también es el hijo de María en el tiempo, pero es el Hijo de Dios desde toda la eternidad. Él no solo tiene un origen terrenal, porque además fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, Él tiene un origen eterno. Él es
engendrado desde toda la eternidad como Hijo de Dios por Dios Padre. Y con sus milagros, con sus curaciones, lo que intenta Jesús es tirar de ellos para que reconozcan en el Hijo de María al Hijo de Dios y creyendo en Él tengan vida eterna. Porque el que cree en mí tiene vida eterna. No dice el que cree en mí tendrá la vida eterna, sino que ya la tiene. Porque al creer en Jesucristo, Jesús nos introduce en esa vida con Dios, en la vida divina, en la vida que nos hace gozar del amor eterno de Dios. Por eso dice, el que cree en mí tiene vida eterna. No tendrá, tiene. Porque ya está participando de esa vida divina, de esa vida con Dios, ya en este mundo. Pero ellos no acaban de dar el paso porque presumen que ya lo conocen, ¿no? Si conocemos, ¿no?, a su madre, a María, ¿no? Pero Él con sus milagros, con sus curaciones, lo que quiere es ayudarles a entender y que logren llegar a ver en el Hijo de María al Hijo de Dios. Pero no acaban de dar ese paso, porque en el fondo, pero sería lo que llevaría su vida a plenitud. También hoy en día hay muchas personas que de alguna manera presumen de conocer a Jesús, ¿no? Porque han nacido en un contexto cultural cristiano, incluso han hecho su primera comunión, pero claro, se han quedado en un conocimiento adecuado para su edad. Pero en la medida en que van creciendo, necesitan adentrarse en esa vida con Dios a través de una mayor formación, a través de la oración personal, de la práctica de los sacramentos en los que nos vamos adentrando en el mundo de Dios, en el mundo del Hijo de Dios, engendrado desde toda la eternidad como Hijo de Dios Padre, ¿no? Y es verdad que nosotros, a medida que vamos creciendo, hemos ido adquiriendo más conocimientos, ¿no?, sobre matemáticas, sobre física, sobre ciencias naturales, sobre literatura, pero curiosamente a nivel de vida cristiana, de conocimiento cristiano, muchos se han quedado en un conocimiento de primera comunión. Y a lo mejor piensan que ya conocen a Jesús, pero es un conocimiento muy superficial. Se han quedado como en la corteza, ¿no? Y creen que ya conocen a Jesús, pero no es verdad. Para poder llegar a conocer a Jesús, creer en Él, no simplemente creer que existe, sino en el punto de que dices, Señor, creo realmente que tú eres el Hijo de Dios y me entrego a ti. O sea, cambio por completo mi vida y me entrego a ti, que esto es realmente creer en Jesucristo, unirse a Él, ¿no? Esto son pocos las personas que llegan a dar este paso de creer en Él y adherirse completamente a su persona y hacerle el protagonista de su vida, ¿no? Y si realmente nosotros damos ese paso y nos unimos a Cristo y le seguimos, Él nos conducirá realmente al cielo, nos hará pasar de este valle de lágrimas, como decimos en el Salve Regina, al cielo, ¿no? Que de alguna manera es el camino que todos nosotros hemos de recorrer, el camino que lleva de este mundo al Padre. Pero como dice en la primera lectura, ¿no?, el ángel que se parece al profeta Elías, que está huyendo de Jezabel, que es la mujer del rey de Israel, y huye, ¿no?, porque lo quieren matar, ¿no?, y está huyendo al desierto y para llegar al monte Sinaí, al monte Horeb, donde Dios se reveló, ¿no? Hay un momento es como una imagen de lo que es el camino de nuestra vida. Y hay un momento en que el ángel le da un alimento, un pan cocido y un jarro de agua, porque dice, levántate y camina y come, porque el camino que tienes por delante es superior a tus fuerzas. Y es verdad. El camino que nos lleva de esta vida a la contemplación del rostro de Dios que tendrá lugar en el cielo, el verdadero Sinaí, es un camino que excede a nuestras fuerzas humanas. Por decirlo así, solo el que ha bajado del cielo puede llevarnos con Él al cielo, porque Él es el único capaz de hacer ese camino.
Nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos hacerlo. Por eso, cuando se presenta ese pan que le da al profeta Elías fuerza para caminar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, donde Dios se reveló su rostro, en el fondo es una imagen y un anuncio de lo que será la Eucaristía, que es el alimento donde el mismo Dios hecho hombre se nos da como alimento y nos da la fuerza para poder llegar al cielo, a la contemplación del rostro de Dios. Y por eso en el camino de Elías hacia el monte Horeb, que hay un momento en el que él dice, Señor, yo ya estoy cansado, no soy más que mis padres, como diciendo, hazme morir aquí. Pero el ángel le dice, no, toma el alimento y sigue caminando. ¿No? Como diciendo, como Dios diciendo, no os voy a ahorrar las dificultades de la vida, pero os voy a dar un alimento que os dará la fuerza para poder soportar todas las dificultades del camino, todo el cansancio, las contrariedades de la vida. Por lo tanto, no pretendamos que Dios nos ahorre todos los obstáculos y dificultades de la vida, que ya nos ahorra muchos, que no los vemos, pero sí que nos ha prometido la fortaleza, la fuerza, el alimento para poder soportar todas esas dificultades. Y ese alimento precisamente es la Eucaristía, que es el alimento que nos da esa fuerza para recorrer ese camino que es superior a nuestras fuerzas. El pan que yo os daré es mi carne para la vida del mundo. Ahí ya se insinúa la Eucaristía, el poder de la Eucaristía, que es el mismo Dios hecho hombre que se nos da como alimento. Pues pidámosle a la Virgen María que reconozcamos nosotros a su Hijo Jesús, al Hijo de Dios, que se nos da en la Eucaristía como alimento para poder pasar desde el mundo al Padre.